Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lindaria Echeverría. Estudio en la Universidad IEXPRO en la carrera de idiomas. Hoy les voy a presentar un tema que se llama las lenguas del mundo y el mundo de las lenguas. ¿Cuántas lenguas crees que hay en el mundo? ¿5, 10, 20,000? ¿Cuántas creen ustedes que hay? Bueno, en la actualidad hay 6.700 lenguas vivas conocidas en el mundo según los datos dados por la UNESCO en el 2009. Si tomamos los datos del 2014 dados por Ethnology, dice que tenemos 7.106 lenguas vivas, solamente las que se han podido contabilizar. También nos dan razones por las cuales no se llega a un consenso a la hora de determinar con exactitud el número de lenguas. Y habla, la primera, dice que algunas lenguas se localizan en lugares muy difíciles para accesar a ellas, por lo que con seguridad no se habrán podido contabilizar o no se han identificado por lo mismo. Después dice que es frecuente que existan serios problemas de comunicación con sus hablantes. Si hay que indagar en cuestiones tan abstractas como determinar si dos variables lingüísticas son dialectos o es una lengua o dos lenguas diferentes. La tercera dice que la dificultad teórica de delimitar qué es una lengua y qué es un dialecto. O sea, tenemos que ver cuál es cuál para poder contabilizar. La cuarta nos dice que en zonas con gran diversidad lingüística surgen varios problemas para determinar dónde acaba la variedad lingüística y dónde comienza otra. El tener que contar con el factor político, porque son razones sociopolíticas las que esgrimen con frecuencia para convertir dialectos en lengua y en menor medida lenguas en dialecto, sin considerar ningún criterio lingüístico. Esa es otra de las razones. La sexta dice que en ocasiones se ha identificado el nombre de un lugar, el nombre de sus habitantes y el nombre de su lengua siguiendo el criterio europeo de clasificación. Por ejemplo, España, español, españoles. ¿Sí? Hay que valorar las actitudes de los hablantes hacia su variedad lingüística y hacia la de los demás, que condicionan la supuesta inteligibilidad como índice para clasificar las lenguas. La octava nos dice que la escasa formación lingüística de algunas personas que han recopilado los datos dificulta esta misma clasificación de lenguas y hace que se ponga en duda estos resultados y no sean muy confiables. La última nos dice que la imposibilidad de determinar con exactitud este número de lenguas es debido a su continua desaparición. Según el Atlas de la UNESCO de las lenguas en peligro en el mundo, en el 2009, dice que probablemente a finales del siglo XXI habrán desaparecido entre el 50 y el 90% de las lenguas que ya tenemos contabilizadas. Ahora vamos a hablar de la clasificación de estas lenguas. Dice que pueden clasificarse en dos grupos o familias según el criterio. La primera es el genético, que las agrupa por sus relaciones de parentesco. El segundo es el tipológico, que reúne las que tienen características comunes. Con frecuencia se utilizan también el geográfico, que las cataloga por su distribución geográfica, y un poquito más adelante vamos a ahondar un poquito más en ello. Vamos a empezar con la clasificación genética. Dice que es el modelo más habitual de clasificar las lenguas y se basa en las relaciones de parentesco que existen entre las que poseen un origen común a partir de unos rasgos lingüísticos coincidentes que permiten extraer conclusiones históricas. La clasificación tipológica se basa en la relación que existe entre las lenguas teniendo en cuenta su estructura interna. De su estudio se ocupa la lingüística tipológica y universalista. La primera propuesta tipológica se debe a Wilhelm von Humboldt, que fue de 1767 a 1835, que derivó hacia la clasificación de las lenguas siguiendo un criterio morfológico en lenguas aislantes, sintéticas
y polisintéticas. Hay que tener en cuenta aquí dos cuestiones muy importantes. El primero dice que estos tipos no representan un estado de evolución de las lenguas, y el segundo nos habla de que estos mismos tipos de lenguas no son puros, en el sentido de que no son estrictamente aislantes, aglutinantes, flexivas o polisintéticas. En la siguiente clasificación se agrupan las lenguas en función de sus rasgos morfológicos predominantes, considerando dos parámetros de análisis distintos. Primero, el grado de síntesis, que se refiere al número de morfemas por palabra, y el segundo es el grado de fusión, relacionado con la posibilidad de segmentación de los morfemas dentro de la palabra. Las lenguas aislantes o analíticas se caracterizan porque en ellas se da una correspondencia estricta entre palabra y morfema. En general, cada palabra está formada por un solo morfema, y estos morfemas son predominantemente monosilábicos. En la palabra con más de un morfema se forman en general por composición, no por derivación o flexión. Las lenguas sintéticas poseen una morfología muy desarrollada. Sus palabras están compuestas por varios morfemas, tienen raíces y desinencias claramente diferenciadas, que son las que varían para manifestar las modificaciones de la palabra. Por ejemplo, chic o chic a, o chic o chic a. Poseen prefijos y sufijos, predecir, profesorado, y lógicamente también presentan variaciones en la conjugación verbal. Otra de las lenguas es las aglutinantes. Estas poseen morfemas claramente diferenciados y segmentables que expresan un único significado. Su morfología es muy rica, más incluso que la de las reflexivas, con numerosos afijos. Una raíz expresa un significado básico, y a ella se le añade una serie de afijos regulares. Se consideran lenguas con características aglutinantes en mayor o menor medida. El vasco, el húngaro, el turco, el finés, japonés, coreano, entre otros, son algunos ejemplos de estas lenguas aglutinantes. Ahora vamos a hablar de las lenguas flexivas. Una lengua es flexiva o fusionante cuando su morfema no siempre, cuando sus morfemas no siempre son claramente distinguibles, ¿sí? No son distinguibles unos de otros. Los morfemas de las lenguas flexivas son frecuentemente amalgamas de morfemas. Otra de las lenguas es la polisintética. Este tipo de lenguas posee una morfología verbal muy compleja y palabras que son auténticos conglomerados de elementos gramaticales y semánticos, combinados rasgos aglutinantes y aislantes que equivalen, con muchos casos, a una oración. Son lenguas aglutinantes en grado máximo. Se consideran lenguas con características polisintéticas. Por ejemplo, el esquimal de Alaska y algunas amerindias y australianas son ejemplos de lenguas polisintéticas. La clasificación geográfica permite establecer su distribución y extensión en ámbitos de distinta naturaleza: un continente, un país, territorios que sobrepasan los límites de los países o pequeñas regiones. Así se habla de lenguas de Europa, de Asia, de la India, de Cáucaso, también del Asia y de algunas de la península de Yucatán. Ahora vamos a hablar sobre el bilingüismo y diglosia. El bilingüismo. ¿En qué país hay más lenguas? ¿Dónde creen ustedes que hay más lenguas? ¿Sí? Tal vez México, Holanda. ¿En qué país? Bueno, en nuestro apartado dice que en los países que hay más lenguas es en Filipinas, en Suecia, en Bolivia, Estados Unidos y en el Reino Unido.
El bilingüismo es la situación lingüística en la que una sociedad se utilizan alternativamente según las situaciones dos o más lenguas. Las formas básicas y más comunes de este tipo de bilingüismo son las que se representan en el siguiente gráfico de Appel y Muisken de 1996 al 2010. Había preparado una presentación, pero hay un detallito, entonces las vamos a escuchar nada más. La primera dice que en la sociedad dice que hay tres tipos de sociedades. En la primera sociedad dice que existen dos lenguas que son habladas por dos grupos diferentes y cada grupo es monolingüe. Esto por lo que es necesario que alguna persona bilingüe haga de intérprete. Esta situación era común en las antiguas colonias. En el segundo tipo o en las sociedades del tipo 2 hay dos lenguas, pero todos sus hablantes son bilingües. Es una situación muy común, por ejemplo, en la mayoría de los países africanos, en la India y en las comunidades bilingües de nuestro país. En la situación número 3, que sería el tipo 3, un grupo es monolingüe y el otro es bilingüe. El primero, que es el monolingüe, suele ser el grupo dominante y el bilingüe es el minoritario, hay un poco menos. Dice, los posibles contextos en los que se da el bilingüismo. Por ejemplo, la primera puede ser por movimientos migratorios, la segunda superioridad demográfica, imposición de una lengua extranjera, política lingüística, bilingüismo fronterizo, la educación, las relaciones comerciales, económicas y políticas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la diglosia? Hablando lingüísticamente, dice que es la situación en la que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes de tal forma que por gozar de una de ellas de mayor prestigio social que la otra, se emplean en ámbitos o circunstancias diferentes, más familiar una y menos formal la otra. La diversidad de las lenguas y los universales lingüísticos. ¿Qué es eso? Los universales lingüísticos son las propiedades comunes a todas las lenguas. La polémica en torno a los universales se encuentra en dos aspectos. Primero, su propia existencia, que es de la que vamos a hablar, y segundo, su naturaleza. Aquí habla de Chomsky. Chomsky define una postura radicalmente diferente, pues afirma que todos los hombres hablamos básicamente la misma lengua, en el sentido de que un mismo mecanismo básico de funcionamiento subyace a todas las lenguas. Por tanto, estudia una única lengua en profundidad, sea el inglés o el quechua. Es suficiente para entender cómo funcionan todas las lenguas, es lo que él nos decía. Para el enfoque formal, dentro del cual se incluye la gramática generativa chomskiana, de este mismo autor, ¿no? Las propiedades comunes en todas las lenguas se explican porque existe una capacidad del lenguaje que es innata a todos los seres humanos. Pues en conclusión, para el enfoque generativo, los universales son las propiedades del lenguaje que constituyen nuestra facultad de lenguaje, que es innata. El enfoque funcional tipológico engloba un gran número de escuelas y en él se incluyen lingüistas como Greenberg, Gombrich, Gibbon o Hans Spellman. Los universales lingüísticos se explican desde este punto de vista por razones funcionales. Las lenguas son ante todo instrumentos de comunicación y por tanto se espera que su forma se adapte a esa función. Pues eso es todo. Les doy mucho las gracias por su atención y esperamos vernos pronto con otro video.